queridos amigos, ya se encuentra con nosotros Shulamit Holguín. Ella es una experta, una conocedora de cábala, de astrología y de muchos temas dimensionales, porque desde niña ha tenido experiencias muy particulares, muy especiales. Y te doy las gracias por acompañarnos aquí en Enigmas y Misterios, Shulamit. No, gracias a ti, Antonio, gracias por tenerme, por esta invitación. ¿No? Y desde allá, desde Barranquilla, Colombia, que seguramente ahora hace algo de calor, aquí estamos en el Ah, frío. sí. Ahora empieza la época de calor, así que eso suena siempre Sí, divertido. pues vamos a hablar un poco de Cábala y yo quisiera que me platiques un poco de los orígenes de la Cábala y la verdadera interpretación que debe de tener, porque como ustedes pueden ver en cualquier lugar les hablan de Cábala y maestros de Cábala, sobre todo en la religión judía se habla mucho de Cábala, pero realmente qué es, para qué sirve y los conocimientos que se deben de tener para poder interpretar algo que pareciera tan simple como la mezcla de números o palabras. Ok, bueno, de ahí podemos quedarnos la hora entera. Eh, para empezar, vamos a empezar sencillo y de ahí vamos agregando detalles. Eh, la palabra Kabbalah viene de Lekabel, que significa recibir. Entonces, en esencia, estudiar la Kabbalah es como estudiar el aprender cómo recibir. ¿Recibir qué? Recibir en general, recibir la luz de Dios, recibir cómo el alma está diseñada para poder recibir, para dar. Pero si no sabemos cómo recibir, entonces ¿cómo podemos dar? ¿Verdad? Entonces, en esencia, y como se conoce de la forma más, creo que yo, popular, la Kabbalah se reconoce como el misticismo judío, pero es mucho más que eso. Yo empecé a estudiarlo a profundidad hace relativamente poco, en comparación a otras personas. Tengo ya casi 7 años estudiando muy a profundidad y yo diría que es como física cuántica con el léxico de hace 4.000 años. Es la forma más como inmediata que he podido describir, porque es que no es solamente teología, porque también es ciencia, es matemática y tiene mucho que ver con cómo es que funciona esta realidad, por qué estamos aquí, por qué existimos, qué es el alma, qué hace el alma aquí, qué es el ego. Entonces, en sus aplicaciones más prácticas, aprender Kabbalah es como aprender herramientas para autoterapiarte. En días pasados has estado enviándome, y te lo agradezco mucho, es los 49 días del Homer, y en uno de ellos hablas justamente de aprender a recibir. Hay personas que no sabemos recibir, nos gusta dar y nos da pena que nos inviten a una casa, nos da pena que nos den un regalo, bueno, nos da pena cobrar alguna deuda que tienen con nosotros y no entiendo muy bien cómo las personas podemos ser tan diferentes unos de otros en esos temas. Entonces tú me comentas que la cábala nos ayuda también a recibir, claro, desde que despiertas, el aire, el sol, la luz, todo eso. Y aunque esté relacionado con la religión judía últimamente, con la gran globalización que existe, bueno, pues las religiones han pasado a un segundo término y el conocimiento en general a un solo término, en donde la Ujú. gente está buscando encontrar. Así es. Es interesante porque es fascinante ver cómo la Kabbalah de verdad está llegando a todo el mundo en estos momentos. O sea, desde que empecé a estudiarlo a hoy en día, cada 2, 3 días hay alguien que me pregunta sobre esto. Si bien estoy en el mundo, en el mundo de el hecho de que las personas, no, porque es que de la nada alguien ayer me dijo, ¿has escuchado de la Kabbalah? Y eso es algo que los cabalistas predijeron hace siglos. Hasta hace poco, hasta hace 100 años, estudiar la Kabbalah era algo muy íntimo y sagrado y protegido. Eh, si bien los judíos han tenido como la vertiente original de eso, la Kabbalah también se ha estudiado dentro del cristianismo y dentro del Islam también. Incluso las vertientes se pueden discernir entre cómo se pronuncia o cómo se escribe Kabbalah. Kabbalah con K, con Q, con C.
Y hace siglos se dijo que la Cábala iba a salir de sus fronteras y iba a llegar a todo el mundo y que esto iba a ser el común. O sea, ya las personas iban a poder recibir esta información y es lo que está sucediendo justamente. Entonces es muy bonito ver cómo eh, es que es la misma energía de quien creó esta realidad. Entonces, cuando llega a ti, es como que siempre llega y toca un hilo en particular que tiene que ver con lo que te estás pasando a ti en tu subjetividad, pero en esencia todo tiene que ver con lo mismo. Si estás viendo con los mensajes del Homer, se puede discernir que son mensajes lo suficientemente generales como para tú poderlo aplicar en diferentes ámbitos de tu vida. Pero Y comenta, ya ahorita comentaste dos cosas que, bueno, hablaste del alma y hablaste también ahora ya de la conciencia y de la generalidad. Podemos diferenciar el alma de la conciencia y podemos pensar que lo que estamos viviendo es un juego o un videojuego, yo lo voy a llamar así porque ahora está muy de moda, que no se puede cambiar desde esta dimensión, pero sí se podría cambiar ese destino, ese juego desde la cuarta dimensión, si es que somos conciencia, o somos alma, o existen las dos. hay niveles, hay niveles. La Kabbalah nos enseña que el alma tiene muchísimos niveles y que en esta vida terrenal nosotros como seres humanos tenemos acceso a tres de esos niveles. Por simplificarlo, hay cinco, pero dentro de esos niveles hay niveles también. Y algo muy interesante de lo que dices sobre el alma y la conciencia, el alma es un pedazo de la conciencia. Eh, Hay un ejemplo que se utiliza mucho dentro de la Kabbalah que es la conciencia del creador del todo, es como si fuese una montaña y el alma es una piedra de esa montaña. Y hay miles de millones de piedras que se manifiestan a lo largo de la existencia, desde que hubo la existencia, y que hay toda una razón de ser de eso. O sea, nos explica de que podemos, nuevamente, podemos irnos muy macro y muy cósmico, pero a la vez puede ser algo muy aplicable, porque estamos hablando de alma y eso automáticamente nos pone en una posición de reconocer al ego, de que nosotros como seres humanos somos una conciencia bipartita. Este concepto del juego, por ejemplo, no es nada nuevo. Cualquier persona que estudia Kabbalah ya tiene esa noción de la existencia porque en la Kabbalah nos enseña que esta realidad física es el 1% de la totalidad de la realidad y el resto, el 99%, es energía sutil. En la física, en la astrofísica, eso ya se ha reconocido. Nosotros en el mundo material es menos del 1% de la totalidad de la realidad, después tenemos materia oscura y después tenemos energía oscura, que no tenemos ni idea qué es, pero simplemente le hemos puesto ese nombre para darle reconocimiento a una energía que los materialistas no quieren reconocer como conciencia, pero que eso es lo que es. Es la conciencia que mueve y muta y transmuta todo. Porque Entonces, ¿tú crees en la posibilidad de que el mundo material se puede modificar desde la conciencia, que es algo que ya lo han hablado muchísimas personas, y entre ellos yo te hablo del mexicano, de Jacobo Greenberg? He leído muchos de sus escritos, y decía, bueno, es que esto que vivimos es una látice y realmente no tiene nada que ver con la realidad. Inician con algunos experimentos de telequinesis, de telepatía, y quieren mover objetos, pero él dice, no trates de mover el objeto, trata de mover lo que está alrededor de él y el objeto se va a mover. ¿Qué opinas de eso, que podamos modificar el mundo material? 100%, 100%. Y si lo regresamos a principios cabalistas, eso es parte de entender la diferencia entre el 1% y el 99%, que tú puedes abarcar ese 1% desde las mecánicas del 1%, leas a través de los cinco sentidos físicos, y tú también pudieses abarcar la misma circunstancia desde el 99%. O sea, salirte de la limitación del mundo físico y conectar con las energías sutiles a través de meditaciones, visualizaciones, cánticos,
hay diferentes herramientas que se pueden utilizar para que tú puedas moldear el campo cuántico para que así se vea reflejado en el campo físico. Por eso es que yo digo que la Cábala es física cuántica cuando hace 3.000 años no teníamos el léxico para esto. Pero entre más lo estudio, más se vuelve, más entrelazados están, más superpuestos están. Y justo esta mañana estaba viendo una entrevista con una otra compañera de este mismo camino. Ella está haciendo un PhD en Oxford justamente de la evolución de la conciencia, de muy místico y metafísico. Eh, y ella estaba hablando con otro doctor que él estaba diciendo y reconociendo que la mentalidad materialista es algo que va a tener que dejar de existir muy pronto porque es que ya tenemos demasiada evidencia de que la conciencia moldea nuestro campo físico. Y si vamos a hablar más allá de lo que viene siendo telequinesis, telepatía, comunicarse interespeciamente, o sea, todo eso es posible. Yo lo reconozco eso como códigos del ADN que tenemos dormido. Nosotros tenemos solamente como un 4% de ADN que tenemos activo y el resto los geneticistas le llaman junk DNA, o sea, como si fuese basura, pero es porque no entienden lo que es. Es simplemente ADN que está dormido, que podemos activar a través de diferentes herramientas y actos que pueden ser esotéricos como también el simple hecho de agradecer. El tú sentir agradecimiento y despierta una luz dentro de ti que poco a poco te cambia genéticamente y te activa. O sea, te fortalece el corazón sentir agradecimiento. Entonces, es muy interesante cuando nos damos la apertura para poder permitir que lo que no podemos ver, ni escuchar, ni tocar, siga participando en este mundo. Y, y yo empecé muy materialista porque me di esa oportunidad de entender de que solamente este mundo era lo que existía. pero, pero la vida sola me fue, me fue quebrando ese paradigma. Y aparte, fíjate que hay muchas personas muy creyentes en diferentes circunstancias y creo que están correctos, pero no se desapega nadie del mundo terrenal. Es decir, todas las personas dicen, tengo que comer, tengo que vestir, tengo que pagar alquiler a algunos, tengo que pagar el auto, etcétera, tengo que ir a trabajar. Y al mismo tiempo le hacen peticiones a Dios, al Dios como ellos lo quieran interpretar, porque aquí es un programa muy abierto, y le hacen peticiones, y yo siempre les digo, no le pidan nada, porque no les va a dar nada. No, es que Dios nos tiene que dar. No, si ustedes consideran que Dios es un ser perfecto, que es un ser que conoce todas tus necesidades, pues te las va a dar en el momento que lo requieras, sin necesidad de pedírselas. Pues, finalmente, si lo ves como un padre. Pero también cuando Billy Mayer tuvo contacto con los pleiadianos, retomando el tema de la genética que va ligado, él platicaba con esta mujer Semyase, que tenía más de 300 años y parecía de 30 años, y decía que en las Pléyades ellos no tenían el gen de la maldad. Ahorita que lo estás mencionando, por eso hablando de la genética, no tenemos el gen de la maldad, no tenemos el gen de la vejez. Entonces, digamos que cuando termina su ciclo se mueren jóvenes, bueno, aparentemente jóvenes, porque tienen 500 o 600 años, cosa que ocurrió aquí en la Tierra si nos vamos a los primeros profetas que vivían 600, 700 años. Y dice, Ah, bueno, qué ¿por barbaridad. qué? ¿Pero por qué? Entonces, esa genética de esas personas que yo llamo extraterrestres, porque no viven en la Tierra, que viven en planetas más avanzados que el nuestro, o ahorita me van a criticar horrible cuando diga de los de Venus, porque hay gente que ha dicho que ha estado en Venus, que se lo han llevado, que es un planeta súper adaptado a ellos, obviamente, no tiene las condiciones de la Tierra, pero que ya nadie se fija en el dinero, nadie se fija en eso, porque tienen todo lo que todos trabajan. Entonces, la Mm. genética sí puede tener algo de mal, y como tú sabes, también ahora lo relacionan con la genética de la serpiente, que está en todas las personas que hay que tratar de dominar. Y tú ya lo decías hace rato, ¿no? Tenemos esa parte genética que no conocemos, benigna y la parte maligna. Y entonces, pues también vemos que los humanos actúan algunos de una forma terrible para lo que son las normas de aquí de la Tierra, y otros que pareciera que actúan de forma terrible, pero sus costumbres, sus enseñanzas en sus países
en lugares muy remotos, para ellos no lo son. Entonces, Ujú. tratar de equilibrar estos razonamientos es muy complicado. La cábala nos sirve para tratar de entender eso. 100%, porque empezamos por el hecho de que nos reconoce que somos una conciencia bipartita, que tenemos un ego y que tenemos un alma. El ego lo reconoce como la mente, como la parte pegada al alma que se llama nefesh. El nefesh es el alma que tienen los animales, es la parte más primaria de nosotros, es la parte que viene de esta tierra. Y de ahí, cuando tú reconoces que tú tienes estas dos fuerzas adentro, que el ego, el nefesh, lo que quiere es simplemente lo que tiene programado hacer como un animal, comer, reproducir, excretar y repetir. Entonces, cuando entra un alma y se mezcla con esta dinámica, lo que tenemos es un pedacito de la divinidad que vino a expresarse como tal a través de integrar las necesidades del nefesh, del ego. Pero ese proceso es el proceso que todos vivimos todos los días en toda la historia bueno, que es complejo. Porque el ego te hace sentir que es lo único que hay, que es el único que importa y que lo que yo pienso es lo que es. Y hay un proceso de refinamiento, hay una alquimia ahí que sucede con cada oportunidad, con cada dinámica, con cada conversación, en donde tú puedes elegir venir desde el ego y saciar tu ego o venir desde el alma y que sea tu alma el que esté presente y que a través de esa dinámica pues la luz esté presente y se transmute a la luz. Porque el punto de esta existencia en este planeta Tierra es transmutar esa oscuridad. Si bien las religiones, más que nada la católica, se ha apoderado del tema de la palabra pecado como algo inherente, el pecado original que te obligatoriamente te ensucia, dentro de la Cábala ese significado no existe. Reconoce de que sí, que venimos con esta configuración genética, pero eso es a propósito, porque el punto es transmutarlo. Entonces no es algo que te debe de generar vergüenza o culpa, todo lo contrario, te debe de motivarte a reconocerlo para transmutarlo. La palabra pecado en el hebreo original significa perder el marco. O sea, como que tú estás tirando un tiro, un tiro y flecha y le diste justo al lado de todo el centro donde tenías que darle. Simplemente practica y le darás en el marco, porque esa es la idea. La idea es que le des al marco. La idea es que Y ahorita hablaste de la espiritualidad y de esa chispa divina que yo pienso que es la parte espiritual, la que ese pedazo de Dios o del Creador o de quien la gente piense, está dentro de nosotros, que nos nutre y nos ayuda a ser mejores personas, o nos dice, bueno, aquí estoy, tú hazle como quieras, pero aquí estoy yo. Y esa primera chispa divina que se va, que el día que el cuerpo físico aquí se va, regresa a la divinidad, pero tu alma y tu conciencia tienen que estar en otro lugar a fuerza. O sea, no puede seguir, eh, o sea, no puede seguir esa chispa divina hasta su origen. ahí tú estás tocando los diferentes niveles de alma que hay, porque tú tienes Nefesh, tienes Ruach, tienes Neshama. Y por ejemplo, cuando alguien transciende, cuando alguien fallece, esos diferentes niveles de alma tienen procesos diferentes. Entonces, por eso es que hay todo como rituales de cómo uno debe de abarcar el proceso de la muerte, la velación, el entierro, cuánto tiempo debe prender la velita, pero porque hay un proceso para los diferentes niveles de ese alma. Entonces, lo más cercano a tu personalidad individual que eres tú, por ejemplo, y yo, eso se queda rondando por un tiempo, todavía, como quien dice, aprendiendo ciertas lecciones desde lo que puede en la cuarta dimensión donde se encuentra, pero eventualmente también va a cumplir esas tareas y va a seguir evolucionando. Entonces va a seguir elevándose o regresa. Y en ese proceso de reencarnación regresa o dentro de tu mismo linaje o como una planta. Ya, Es hablando de un tema interesante que platiqué allá en Colombia, justamente, tú sabes con quiénes estuve platicando.
Yo les decía que yo no creo en la reencarnación, que yo creo en la encarnación, como ellos me explicaron, pero en diferentes espacios dimensionales, aunque sea aquí en la Tierra. Es decir, Antonio no regresa a la misma línea de tiempo. Es decir, puede haber muchos Antonios en diferentes épocas de tiempo, todos experimentando, para que cuando llegue a la cuarta dimensión, se mueran todos los de abajo, lleguen a la cuarta dimensión, puedan seguir experimentando y avanzando lo que sucede allá. Nada más que la diferencia es que allá no existe el tiempo. Entonces allá puede o pasar muy rápido y aquí puede pasar muy lento, según cómo se esté yendo en la vida, porque bueno, ese contrato, ese destino que tenemos aquí, no siempre es agradable cuando ya lo estás viviendo. Y ahí es donde vienen los cambios y dices, bueno, pues yo me voy del lado oscuro, me voy del lado de la luz, según sea mi parte materialista que puedo tener aquí o lo que creo que me convenga para estar mejor aquí, sin pensar en lo que viene después. Porque te voy a decir, hay muchas personas que se dedican a cosas, te voy a decir, delincuenciales, porque no van de acuerdo a la sociedad, a las normas de la sociedad, y aún así tienen a sus santos, a quienes les rezan, y yo he escuchado y muchas veces he estado dando pláticas en centros penitenciarios, y todos se encomiendan a Dios diciendo que me vaya muy bien en este asalto. Y dice, pues, Dios mío, ¿cómo? Entonces, esa parte de la serpiente o esa parte genética está completamente liberada, ¿o qué sucede ahí? Es que ahí estamos personificando la energía y esa personificación es una creación de la cuarta dimensión para la tercera. No tiene forma más allá. Entonces, si neutralizamos un poco el lenguaje, estamos lidiando con energía y con la intención y con el poder de la conciencia que yo tengo. Le queremos poner el muñequito con la barba o el muñequito con la virgen, es lo mismo. Son energías que existen multidimensionalmente. Yo no les llamo extraterrestres, yo les llamo interdimensionales, porque estamos en dimensiones diferentes más que simplemente fuera de la Tierra, porque muchos de ellos están aquí, muchísimos de ellos están aquí y son de aquí, nacieron aquí, pero simplemente son seres de la cuarta o de la quinta dimensión. Entonces, ese concepto que tú tienes de la reencarnación sigue siendo acertado, sigue siendo un tipo de reencarnación porque es así. O sea, Antonio no va a volver como Antonio. Antonio solamente existe ahora. Silvana solamente existe ahora. Mi alma, si todavía le queda trabajo por hacer, volverá a reencarnar o en mi linaje o como mi perro o X o Y, pero esa es ya una parte de mi alma que no tiene mi personalidad como Silvana como tal. Ese es un ser eterno de múltiples dimensiones que para yo poder personificarlo es hacerle una injusticia. Entonces, eh, de por sí, esa energía negativa, esa polaridad es lo que hace esta tercera dimensión. Aquí siempre va a haber una polaridad ecuánime entre lo que llamamos oscuridad y la luz. Lo que va a trascender es la conciencia humana. Y cuando ya dejemos de necesitar esa escuela de la polaridad entre lo negativo y lo positivo, por decirlo de una forma, transciende todo. En el Kabbalah eso se llama el Tikkun HaOlam, que es en el año 6000 y estamos en el año 5786. Según este calendario, nos quedan unos cuantos 220 años antes de llegar a ese punto donde la conciencia humana ya aprendió la lección de necesitar la polaridad y no va a ser más necesaria. Entonces, eso es una forma de verlo a través del lente de la Kabbalah, pero esto se viene hablando por mucho tiempo y mucho más ahora por muchas personas de muchos linajes diferentes, tanto los cósmicos como los cristianos y su apocalipsis. O sea, todo el mundo está hablando de este cambio que se viene radical de un mundo que va a terminar para empezar otro nuevo. Y se basa en eso, se basa en que ya como humanidad estamos llegando a la cúspide de necesitar tener la negatividad o la polaridad entre la negatividad y la luz para seguir adelante. O sea, en otros planetas no es necesario, tal como mencionaste, Venus y Pléyades. eh, la guerra es parte de la conciencia reptiliana. Entonces, esa conciencia reptiliana que está acá ahora mismo está siendo transmutada a través de nosotros.
Muchísimos reptilianos están eligiendo la luz, están eligiendo dejar de hacer lo que están haciendo, que vienen haciendo hace miles, millones de años, para elevar su conciencia a cambiarse a la luz. Esto lo he visto. Desde los últimos 7 años he visto mucho eso suceder. Entonces, el que tú puedas elegir en un momento tratar a la persona que tienes enfrente con dignidad humana, como quieras verlo, moralmente, éticamente, como quieras experimentarlo, con tal de que trates a la persona que tienes enfrente como a ti mismo y entender por qué, porque tú estás hiriendo tu propia alma al herir a la persona que tienes enfrente. No lo estás hiriendo a él, te estás hiriendo a ti. Cuando tú hablas mal de alguien, por ejemplo, eso se llama Lashon Hara. La Lashon Hara en el Zohar, que es el libro referencia, por decirlo, la Biblia de la Kabbalah, dice que la Lashon Hara es igual al asesinato. Cuando tú haces que alguien se sonroje de la vergüenza, es igual al asesinato. Tus palabras y el daño energético que hacen tus palabras a tu alma, si tú supieses cómo funcionan esos mecanismos, no lo harías. Entonces, nosotros sabíamos esta información. Adán vino con esta información, pero cayó y se le olvidó y tuvo que recuperar nuevamente esa información. Esa historia podemos verla como una personificación de este recobrar de la conciencia que estamos viviendo ahora mismo. Bueno, Entonces, cada 7.200 años, más o menos, se sabe que hay una limpieza de la Tierra cuando ya las cosas no están tan bien. Ha habido diferentes limpiezas. O sea, el mundo como tal no se acaba, pero las personas sí. Y ahí viene otra pregunta, creo que es importante. Cuando viene la rebelión de Lucifer, eh, que no es precisamente una rebelión, es el cuestionamiento que hace a Dios de algunas cosas que no, por las que no entendía, yo voy a decirlo así, no que no estaba de acuerdo porque no tenía por qué estar de acuerdo, ¿no? Que no entendía, lo mandan aquí a la tierra, pero y la gente confunde a Lucifer con Satanás, con el diablo, con Lucifer, que todos son diferentes, es decir, esa corte que una vez platicábamos que la divinidad, y tú me lo decías, está arriba y abajo, está la parte oscura y clara, aún en la quinta dimensión, viene aquí y están esperando ser, por decirlo de alguna manera, juzgados y por eso es que muchos se pasan del lado bueno, de esos reptilianos o de esos malos, para que mucha gente lo entienda, se quieren pasar del lado bueno porque ya viene pues yo no sé si será un juicio o será un equilibrio que vaya a suceder, pero desafortunadamente nos tocó estar en este planeta, que es un planeta sumamente imperfecto, sumamente. Y a través del ego, a través de las vivencias que tenemos todos los días, en vez de irnos hacia el lado positivo, nos vamos hacia el lado negativo, porque es más cómodo muchas veces, mucho más cómodo. Y lo que tú está dices, diseñado así, está diseñado para que sea así. así es, tú hablas mal de alguien, no hablan mal de ti. Y cuando hablan mal de ti, pues sí te sientes mal, te sientes aludido, te ocurren cosas por lo que han dicho de ti, pero finalmente no eres tú el que estás liberando ese veneno, sea cierto o sea falso. No quiero decir que toda la gente sea inocente de la que hablan mal de ellos, pero generalmente la gente habla por hablar, sin tener un concepto de decir algo bueno y que le conste antes de poderlo contar a los demás, porque si algo te consta y te dice, ¿sabes qué? No vayas por esa calle porque hay unas personas en la esquina y te van a asaltar o te van a hacer algo, bueno, está bien. Pero si no hay nadie en esa calle, simplemente porque tú no quieres que pase por ahí y lo dices, ya estás creando un miedo en una persona que no tiene por qué tenerlo. Pero es que la mayoría de las personas, por no decir el 99% de las personas, viven desde el miedo. Viven desde el miedo externo y un miedo interno. Miedo a no querer ver lo que tienen adentro, a no querer ver sus propias sombras, un miedo al ladrón que está afuera, o sea, es todo igual. Y, y lo único que combate el miedo es el amor. Lo único que combate esa sensación es dedicarle tiempo a conectar con el amor. Yo siempre he dicho que Y los quién es la miedos, fuente de ese amor, o sea, hay que conectar con la fuente, o sea, inherentemente el camino te tiene que llevar a profundizar tu conexión espiritual, ya sea con tu alma, con el espíritu, con el gran espíritu, con la fuente, con el origen, con cómo le quieras decir, pero con esa fuente de toda creación que sobrepasa
todos los demás, las demás dimensiones, que todo lo demás es parte de esta gran eh, aprendizaje de conciencia, incluyendo a Lucifer, incluyendo al Satán, incluyendo todas las deidades y millones de entidades que existen. Todos son parte de esta simulación y al fin y al cabo, todos están haciendo su parte. Yo siempre he dicho Entonces, que el miedo es la hermana fea del amor. Siempre he dicho eso. El miedo es la hermana fea del amor, porque cuando tú te manejas desde un punto de vista ya no de buena gente, de bondadoso, de espiritual, simplemente vas, llevas la vida sin hacerle daño a nadie, sin infringir los derechos de los demás. Bueno, tu camino va un poco más ligero. ¿Y qué pasa con la toma de decisiones? Porque eh, según lo que hemos platicado aquí en este programa con muchos especialistas, no existe libre albedrío. El libre albedrío está desde antes que naces, desde que escoges, pero sí puedes modificarlo desde la cuarta con tu yo superior, que es a lo que íbamos a hablar también hoy, con ese Antonio, esa Silvana que está en la cuarta, manejando a la Silvana que está en la tercera, o al Antonio que está en la tercera. sí, Esa es como que ese conexión, es el libre albedrío, ese es la voluntad que debemos de ejercer acá. Y el libre albedrío viene a ser ejercido, de forma que yo lo veo, es tú tienes el libre albedrío para elegir cómo vas a sentirte en dichas experiencias. Como que justo ayer estaba hablando de esto con un cliente que es muy Capricornio, excesivamente Capricornio, tiene como 5 planetas en Capricornio, entonces todo esto, su mundo es muy cínico y muy mental, pero tiene la curiosidad que es muy bonito. Y anoche hablábamos justamente del concepto de que el libre albedrío no existe como él entiende que existe. Y, y la forma que yo y más fácil siento que lo puedo explicar es que las circunstancias que tú vas a vivir ya están pactadas. El alma ya tiene un camino que eligió vivir, ya hay lecciones que eligió aprender en esta encarnación específica. Entonces, si tu pasado, si hay algo que está en tu pasado, es porque así tenía que suceder. Eso era exactamente como estaba pactado, todo, tanto lo bonito como lo doloroso. El libre albedrío solamente tenemos acceso a él en el presente momento, no en el futuro ni en el pasado, sino ahora. En el momento en que tú tienes una conversación, una dinámica, una forma de que tienes que actuar. ¿Cómo vas a actuar? ¿Cómo vas a hablar? Ahí está el cómo es que te sientes sobre esto. Porque si tú eres una persona que no se trabaja las sombras, por ejemplo, que no ha trabajado lo que le duele, lo que le da miedo, ¿no? Ese proceso de terapia que es muy necesario y que nuevamente, o sea, la Kabbalah te enseña a cómo autoterapiarte, a reconocer la voz de tu ego, a reconocer esa voz de miedo versus la voz eh, del, de tu alma, de la divinidad que está dentro de ti. Entonces, cuando entramos en ese proceso de, ok, vamos a decir, estoy en una dinámica, estoy en una conversación con alguien que me está irritando. Yo pudiese utilizar mi libre albedrío para contestarle de una forma grosera o contestarle de una forma digna, ¿no? Ahí tiene que ver el cómo yo me siento en ese momento. ¿Quién quiero que gane? ¿Mi ego y sentirme bien por mí misma? ¿O tengo la capacidad de tener humildad, de tener presencia en ese momento y bajar la cabeza y decir, prefiero darle, como decía Jesucristo, le pongo la otra mejilla"? Y eso es un proceso interno, eso es un proceso de reconocerte y eso no pasa porque sí. O sea, las personas cuando hablan por hablar es por lo mismo, porque no, no están hablando de ellos mismos, que es lo que tienen que hacer. y el miedo a la sociedad o a las personas que nos rodean, es decir, si hago esto se puede molestar fulano, aunque estés correcto, si hago esto se puede molestar, o qué dirán de mí si hago esto, aunque sean cosas que tú quieras o que sean correctas, cómo debemos dominarlas o cómo debemos tratar de entenderlas para poder ser tú mismo, porque luego te vas de algún lugar y dices, ¿por qué no dije esto? ¿Por qué no dije aquello? ¿Por qué no actué así? Le debía haber dicho, etcétera. Ahí tienes la dinámica entre el ego y el alma. El ego que te mantiene cómodo, no digas nada, no, ¿para qué? No digas nada.
Y después, cuando ya perdiste la oportunidad de crecimiento, porque es que la Cábala nos enseña que toda circunstancia en nuestra vida es una oportunidad para generar luz. Como que el Rav Berg, uno de mis maestros, él decía, tienes que, en una habitación oscura, tienes que ser tú el que encienda la luz. Entonces, ¿cómo haces eso con cada oportunidad? Entonces, justamente, ahí estás en ese proceso de, ok, ¿qué hago? ¿Hago lo que mi ego me está diciendo para mantener mi comodidad o surjo a través de mi incomodidad y tengo la conversación que tengo que tener? O me voy de la dinámica o me paro fuerte porque lo que tengo que aprender desde esa dinámica es protegerme a mí mismo y no dejar que me pasen por encima. Como que todo depende de qué circunstancia estás, pero en la Kabbalah ahí está el tema del árbol de la vida, y el árbol de la vida trabaja con las diferentes dimensiones y las diferentes dimensiones de emociones y arquetipos que venimos a encarnar. La tercera, desde las 7 emociones, se llama Tiferet, la dimensión de la belleza y del equilibrio, justamente. Entonces tenemos primero Gesed, que es la dimensión del amor, después tenemos Geburah, que es lo opuesto, el juicio y la fuerza, pero en el centro de todo está Tiferet. Es la restricción de actuar en una polaridad u otra y tener la capacidad de estar en la neutralidad de tu ser sin que una emoción te haga actuar de una forma que corrompa tu alma. Porque finalmente, bueno, finalmente lo que te vas a llevar son tus emociones, tus sensaciones, pero si puedes dominarlas, es decir, esto no me conviene decirlo hablando terrenalmente, pero lo tengo que decir. Y esto va a traerme consecuencias. Esto me va a traer consecuencias. Como la persona que tiene el mal jefe en el trabajo y que le está diciendo quédate más horas y tú te quedas por la necesidad del trabajo, pero finalmente alguien tiene que decir, oiga, usted está mal, pero sabes que eso te va a traer una consecuencia porque esa persona no está vibrando en la misma armonía, en la misma sintonía que tú. Yo les digo a las personas en las charlas que doy, oye, es que no me entiende mi esposa, no me entienden mis hijos, no me entienden. Digo, no te entienden, porque son dos frecuencias como de radio, y a ver si tú me puedes orientar mejor hoy al público. Yo estoy en FM, que es una frecuencia así, y ellos están en AM, que es una frecuencia así. Entonces es muy difícil que esas dos frecuencias o como líneas paralelas que se puedan encontrar en algún punto y llegar a un acuerdo. Y entonces empieza la discusión, empiezan los gritos, y eso en vez de arreglar las cosas o de acercarte a la otra persona, te va alejando más, más y más y más, ya sea de tus hijos, y se deciden ir de la casa, o tu pareja se decide divorciar, cuando a veces no hay los motivos suficientes, o amigos que no te vuelven a hablar en años, porque hiciste algún comentario que no era malo, pero que a ellos les pareció malo, y tú tienes ese dolor de esa pérdida. Porque mucha gente dice, hay que vivir el duelo de nuestras pérdidas. Yo no creo en eso del duelo, porque digo, el duelo es cuando alguien se muere definitivamente. Cuando se pueden arreglar las cosas en algún momento de la vida, bueno, no tiene por qué vivir ese duelo. Yo tengo que vivir conmigo mismo, arreglar ese asunto conmigo mismo, y quizá después con el tiempo pueda volver a hablar con mis hijos, o pueda volver a hablar con mi amigo o con quien sea. Con el tiempo, una vez que yo ya esté sano, por decirlo así, y las cosas se pueden arreglar. No necesariamente tuve que vivir un duelo, tuve que vivir un dolor, una aceptación, un entendimiento y una acción. Eso es lo que pienso, pero tú dinos desde la cábala cómo lo ves. Pero yo siento que acabas de describir lo que es un duelo como quieras. Mira, desde un punto incluso hasta psicológico, o sea, de cómo funciona el hipocampo y la amígdala y lo demás. Si tú dejas de ver a una persona, tu cerebro no sabe si es porque se murió o no, pero si no está y estaba en tu vida y genera un dolor, procesar ese dolor es lo que es un duelo, es lo que es procesar ese duelo. Y te lo digo como alguien que me ha tocado hacer duelos de personas que siguen vivas por diversas razones, ya sea una amistad que ya no está en coherencia o un familiar que tampoco está en coherencia. O sea, como hay que hacer un proceso de reconocer que esta persona puede que no vuelva a mi vida. Y Ujú. eso está generando un quiebre en mi alma que merece ser reconocido. Y esa expresión del alma lleva a un proceso emocional por consecuencia. O sea, me lleva a un proceso de querer llorar o de querer gritar o de querer pasar por el proceso de las etapas del duelo. Otra cosita
que quería llevarlo, pues lo mencionabas al comienzo de tu pregunta, que tenía que ver más con cómo lidias con estas personas que están en diferentes frecuencias. Quisiera también conectarlo con el comienzo de la conversación cuando hablamos de modificar la 3D con el campo cuántico. Y ahí es donde vienen ese tipo de experiencias, porque la mente, que está aquí para medir, nos dice, ok, mejor no tengo esta conversación porque ya me ha pasado antes, o a fulanito le pasó antes, entonces ya me di la consecuencia de esta acción. Pero eso es lo que el ego piensa que puede suceder. Si lo vemos desde el punto del campo cuántico, o como dicen los religiosos, voy a confiar en Dios, ahí es donde entra esa confianza y esa interacción con Dios. Ahí es donde entra esa certeza en que no somos, de que no estamos solamente en el 1%. Yo voy a invocar las fuerzas del 99% para que esté presente en esta conversación que no quiero tener, para que sea para el mejor bien de todo el mundo. Y te lo puedo decir porque lo he experimentado en N veces desde que empecé a tener esta perspectiva estudiando la Kabbalah, que cada vez que tengo una conversación que no quiero tener, porque ya mi mente hizo 500 versiones de esa conversación y todas son negativas, y yo digo, ¿sabes qué? Y listo, ya lo asesoramos, tú no tienes el poder aquí, esto se lo entrego a la divinidad y le pido a la divinidad que esté presente en esta conversación para que sea ella quien habla a través de mí y que no sea mi ego quien habla a través de mí, que no sea mi dolor, que no sea mi herida, que esté presente en mis palabras y en mis pensamientos y en cómo manejo esta conversación. Y cuando yo entro con esa humildad de entregar esta conversación o esta dinámica a Dios, esa conversación termina siendo exactamente lo que tiene que ser. La única, el único escenario que mi mente catastrófica no tomó en consideración era la conversación en donde todo iba bien, y esa fue la que se dio. Entonces te asombras, porque te dices, ay, mira, funcionó. Y Entonces, tú te hablas da ahí la motivación de seguir haciéndolo. tu voluntad, entonces, es cuando, fíjate que se escucha muchísimo eso de que dice, hágase el Señor tu voluntad. Bueno, yo creo que no te va a pedir permiso y la va a hacer, o sea, creo que estás más en coherencia con lo que yo pienso, en lo que digo, bueno, mi voluntad es la tuya. O sea, lo que yo quiero es lo que tú quieres, que son dos temas diferentes y que se confunden muchísimo. Lo que yo quiero es lo que tú quieras y ahí voy y ya me aviento al ruedo. Y muchas veces cuando tienes una cita o tienes un compromiso, vas a pedir un trabajo, vas a, no sé, a solicitar algo que es para tu beneficio personal, sin decir que sea bueno o malo, tú llevas con la negatividad. Ya me negaron el trabajo 5 veces, ya toqué 10 puertas, seguro me van a decir que no, a lo mejor no traigo la ropa adecuada, en fin, te comienza una historia mental y sufres esos 5, 4, 3 o 15 días para la cita, que se te hacen eternos aparte, porque tú pasas sobre el tiempo, no el tiempo pasa sobre ti, entonces te hace muy largo el tiempo. Llegas a la cita y resulta que te encuentras con una persona amable, eres la persona indicada para el trabajo, y yo les digo, siempre vayan con la idea de que el no ya lo tienen. O sea, el no ya lo tienen porque no ha pasado. El no ya existe, no ha pasado. Pero vayan con la idea de que sí va a pasar, que el sí puede pasar. Si yo ya voy pensando desde ahorita que no, pues seguramente no se va a dar nada, nada. Claro, eso le da tranquilidad a las personas porque dicen, fíjate cómo es el ego. Yo ya sabía que no me iban a dar el trabajo. ¿Ya? ¿Cómo? Ya lo sabía. A mí me da risa que cuando la gente dice eso, yo le digo, tú crees que estás siendo preventivo, pero en realidad lo que estás haciendo es creándolo. O sea, tú Sí. crees que estás siendo, ah, no, precavido. No, no, no. Con ese mismo pensamiento lo estás generando. Ya, listo, va a ser así porque lo acabas de decretar. Tú lo estás creando y así estás haciendo en el futuro. No porque, ah, no, yo estoy asumiendo que de pronto puede ser así. No, ya tú por el poder de tu conciencia es tanto. Y más si lo dices en voz alta que la latiz del campo cuántico va a decir, ok, así mismito te lo voy a entregar. O sea, yo por ejemplo, un ejemplo muy 3D que pudiese utilizarlo es cuando empecé a utilizar las redes y a tener que aprender el marketing. Eso es algo que me daba muchísima flojera. Y, y pensaba, pautar, ¿no? Pero ¿por qué voy a pautar? Eso no va a funcionar, eso nadie lo va a ver o solamente lo va a ver gente, pero no van a responder. Y las veces que pautaba, eso era exactamente lo que sucedía.
hasta que un día tenía un evento que de verdad quería que la gente viniese y de verdad quería como, y lo estaba creando como un evento muy divertido, entonces como que le tenía mucha pasión. Y dije, ok, lo voy a pautar y va a llegar a muchas personas y me van a llamar muchas personas. Y literal, o sea, el momento que la pauta fue aceptada, a los 5 minutos me llegó una comunicación de, ay, quiero reservar mi espacio. A los 10 minutos de, ay, quiero reservar mi espacio. Y se llenó el evento, pero porque así lo decreté desde antes, porque no permití que mi mente y mi ego a través del miedo dijera, "Mm". Dije, no, ¿sabes qué? Tenemos miedo, lo reconozco, está bien, y es una posibilidad, ok, pero no lo vamos a hacer desde ese lugar, no vamos a accionar y no vamos a tomar el primer paso desde ese lugar de miedo. Por eso es que herramientas como la meditación y la respiración son tan importantes, porque tú puedes hacer un reseteo de tu sistema nervioso y de tu espacio mental con 3 respiraciones. Tú puedes estar en un campo mental de un bucle negativo, tomas una inhalación profunda y exhalas diciendo la letra M. Y esas vibraciones resetean tu mente. Y ya, puedes Eso, aprovechar ese espacio de silencio para decir, ok, vamos a hacer las cosas con la mejor intención posible, porque así vas a hacer. ¿cómo haces cuando haces esa respiración? Porque también Jacobo Green me decía, tú empiezas tu meditación con respiraciones, que era el método que él utilizaba también, y te empieza a llegar basura a la cabeza. Es decir, te empieza a llegar, no apague la estufa, no deje prender la luz, no le di de comer al perro, no le di de comer al gato. Y entonces, ¿cómo evitas que esa basura se mantenga en tu mente para poder estar en conciencia contigo en el momento de la respiración o de la meditación? Sí, o sea, sé que es un proceso largo. Aprender a meditar no cualquiera lo hace, pero hay métodos que te dicen, bueno, recibe todo lo que llega de basura, pero sigue con lo tuyo. Mira, yo siento que ese ejemplo es muy pertinente cuando estamos hablando de querer meditar, de sentarte en silencio y como vaciar la mente, como lo venimos aprendiendo. Pero el ejercicio de una respiración que acabo de hacer es más somático que mental. Es más una herramienta física que puedes utilizar para activar el sistema nervioso parasimpático, para activar el nervio vago que se encuentra aquí, de esta parte de adelante de la cara, que al tú exhalar con fuerza y generar la vibración de la letra M, o sea, hacer ese sonido, está generando unas vibraciones que te resetean por un segundo y por ese segundo no tienes pensamientos. Por ese momento tú tienes un momento de paz. Ese Aprovecha segundo es ese algo como silencio que llegar, tienes con él. es como llegar al estado alfa, ese segundo, a los 7.4 de vibraciones. El alfa está justo debajo del beta, que es donde estamos ahora, cuando estamos despiertos. Cuando tú quieres llegar es un espacio entre alfa y teta. Teta es ya cuando estamos quedándonos dormidos, ese pedacito justo antes de quedarnos dormidos. Pero el alfa nos permite como bajar las revoluciones de lo que tenemos en la superficie. Toda esa basurita es como el plástico que está en la superficie del agua y hay que profundizar para bajar un poco más y llegar a esa neutralidad por encima de los quehaceres de la tercera dimensión. Pero puedes hackearlo con la respiración. ¿Por qué? Porque es que la respiración, hay hay tantos mecanismos que tenemos que la respiración nos activa. Es como, es lo único que nosotros necesitamos sí o sí para funcionar. O sea, nosotros podemos durar días sin beber agua, podemos durar meses sin comer, podemos durar máximo 7 minutos sin respirar. Entonces, la respiración es una tecnología que capaz no le damos el lugar que tiene, capaz no le damos el valor que tiene, capaz le pasamos por encima porque es algo que es tan No, cotidiano y ordinario que no entendemos lo sagrado que es la respiración. Entonces, por ejemplo, para darte algunos tips, respirar por la nariz en momentos de estrés, tendemos a respirar más rápidamente, entonces tenemos la tendencia también a respirar por la boca.
esa respiración por la boca permite que sea más llana la respiración, se mantiene aquí arriba, en la parte de arriba de los pulmones. Pero si hacemos el esfuerzo consciente de inhalar por la nariz, que el aire pase por los filtros que están acá y hacerlo con la fuerza del diafragma para llenar el aire hasta la base de los pulmones y después exhalar de una forma que sea lo suficientemente lenta para que sea más larga que la inhalación, ya basándonos con ese mecanismo muy sencillo, ya tenemos un ritmo de respiración que con pocas rondas nos baja esas revoluciones. Y sí, la mente va a estar diciendo, porque es que ese es su trabajo, la mente es un radio, es un transmisor, tú no lo puedes apagar, el momento que le apagues significa que no está funcionando y tu cerebro está apagado y eso significa que ya no tienes una parte de tu avatar en este juego funcionando. Entonces, sí, yo siento que hemos tenido como una concepción un poco errada de lo que viene siendo el proceso de meditar y controlar la mente, que tiene que ver con matar el ego o silenciar la mente. Eso es casi imposible. Es llevar a un punto en donde estás por encima de eso. Llega un punto en donde sí, estás escuchando, bla, 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 y tengo que apagar, y será que apagué la estufa, y tú dices, ajá, y que no me importa. Y llega un punto en donde simplemente hay un silencio porque ya no estamos escuchando todos esos pensamientos chiquititos que están por ahí encimita, que es como estática. Esta respiración de la que hablas es la respiración natural de los bebés que respiran. Tú los ves que están con la pancita, porque ellos están en un nivel alfa permanente, están saltando a dimensiones que ahorita vamos a platicar muy rápidamente, los animales también lo tienen. Tú ves cómo respiran, siempre están del diafragma para abajo, siempre están del diafragma para abajo, y los ves en una paz acostados en la calle o en un campo, y su mente está ahí. Y lo brincas al perro y el perro sigue ahí, sigue, no se mueve. Si acaso levantará la cabeza y regresa a lo que estaba. O sea, ellos se mantienen en un nivel muy, muy, muy diferente al que nos podemos mantener nosotros. Así es, así es. Incluso si te acuestas, si estás horizontal, tu cuerpo automáticamente respira con el diafragma. Si estás horizontal con la panza hacia arriba, automáticamente es más. Para los que saben, hay un episodio de Los Simpsons en donde Homero se convierte en un cantante de ópera porque se dio cuenta que si está horizontal le sale la voz de Pavarotti. Ya que quieres estar de los Simpson también, y que, bueno, ahí en los Simpson hay tantas cosas ocultas que la gente se va, bueno, ya sé que se van a reír, amigos, pero así es en las películas, en las series, hay muchas cosas ocultas que si Todo. tenemos un poco de atención, se darán cuenta que quienes las hacen, están guiados o creen en cosas que existen realmente. Y no se diga en Doctor Strange, que es maravilloso, Sí, es a lo que iba yo contigo ahora. sí, Tú has tenido unos saltos dimensionales desde niña. Y yo sí. a algunas personas les platiqué que iba a platicar, iba a comentar contigo y que podías traer objetos de un lado a otro. ¿Qué pasa ahí? Y Cuando perdón, se te cortó, ¿que podía traer qué? objetos que tú traías un oso de peluche que tú sabías que existía y que, bueno, de este lado, digamos, en este plano, en esta dimensión, nadie sabía que existías. Ya no hablemos del amigo imaginario que no es imaginario, hablemos de Tal cual. cuestiones físicas. Hablemos de cosas físicas, sí. Mi primera experiencia con seres interdimensionales, yo tenía 5 años y, y me dejó una huella muy clara en la experiencia que lo pasó de simplemente ser un sueño que tuve. Y pues para resumir un poco el cuento para no alargarlo tanto, con 5 años mi familia y yo hicimos nuestro primer viaje como familia a Bogotá. Nosotros somos de Barranquilla, Colombia. Y en ese viaje éramos mamá, papá, mi hermano de 1 año y yo. Entonces, en ese momento, eso fue como para Semana Santa, o sea, como para abril, como para estas fechas. Y para Navidad me habían regalado unos ositos de peluche, una mamá y un bebé panda. Entonces era una mamá panda que era de tamaño mediano y el bebecito panda que le cabía perfecto en la pancita y era más chiquitito. Entonces, para este viaje, me llevé el panda chiquitito. A todas estas, yo no era que dormía con ellos, sino que siempre los tuve, mi cama tenía como un mueble encima, entonces siempre los tenía encima de mí en el mueble.
Cuando llegamos a Bogotá, nos quedamos en casa de una prima de mi madre. Era en un edificio, estábamos como en un quinto piso y, y recuerdo que donde yo vivo hace mucho calor y un poco de inseguridad. Entonces es muy común tener como rejilla, como anjeo para los mosquitos y a la vez tener como rejas en tus ventanas. Y me llamó la atención que acá no había nada de eso. Me imagino que por el frío, porque no hay mosquitos. Claro, llueve todo el año ahí en Bogotá. Sí. Y no había tampoco reja por la seguridad donde estábamos. Entonces, mi mente en ese momento, cuando vi la ventana que quedaba justo enfrente de la cama, yo lo primero que pensé fue, ¿y si se mete algo? Y corrí a la ventana y vi que estábamos demasiado alto y yo dije, no, nadie, ni Spider-Man sube. Entonces, me quedé tranquila. Primera noche todo bien, segunda noche nosotros enfrente, o sea, la cama estaba justo enfrente de la ventana y al lado de la ventana, no pegadito, sino como medio metro de distancia, estaba como un escritorio. Entonces yo no dormía con mi peluche. Yo lo puse justo en mi mesa, enfrente de mí, y me acosté a dormir. En la segunda noche me despertó una luz que parecía como si fuese de, me recuerdo tan perfectamente de esa noche. Era una luz como si fuese como un relámpago, como si fuese una tormenta, pero no hubo trueno. Entonces me despertó la luz y me quedé como esperando el trueno, pero no escuché nada. Ok. Mis papás al lado dormidos, mi hermano dormido. Y cuando veo, estoy mirando hacia enfrente en la ventana y puedo ver que, para los que están solamente escuchando en audio, voy a tratar de hacer lo más descriptiva visualmente posible, eh, como en el marco de la ventana izquierda, desde el centro del marco, una figura que ahora yo reconozco como un gray, un gris, un interdimensional, la raza de los grises, entró al marco horizontalmente, como que entrando de derecha a izquierda y mirándome fijamente. Yo en todo este momento yo no sentí ningún tipo de pánico ni nada, sino me sentía como conectada con él o ella y, y observaba simplemente cómo abrió la ventana, metió la cabeza, miró a mi panda y con la fuerza simplemente lo atrajo y se lo llevó. Y volvió a deslizarse horizontalmente. Y recuerdo que dije, wow, lo hicieron como de la forma que menos humanamente hubiese sido posible, porque ni que fuese de abajo hacia arriba, ¿no? Fue completamente horizontal. En ese momento sentí como una calma y simplemente volví a dormir. Y al día siguiente, pues mi panda no estaba. Y, y le pregunté a mi madre, como que mami, ¿tú no has visto a mi panda? Porque no lo encuentro. Y anoche tuve un sueño súper raro. Pero mi mamá en ese momento me dijo, ¿cuál panda? Y en ese momento yo recuerdo que, o sea, tenía 5 años, una niña de 5 años hubiese hecho un berrinche. Yo recuerdo cómo en ese momento me congelé y sentí el conocimiento interno de que para ella ese panda no existió. Para ella ese panda simplemente, no, yo nada más tengo un panda que se quedó en mi casa. Pero yo, desde que el momento que eso sucedió, yo dije, ok, esto es una realidad en donde no le voy a volver a preguntar a mi mamá por el panda, yo sé lo que vi, yo sé lo que pasó, y simplemente no lo volví a mencionar más. Cuando llegamos a casa, unos días después, que llego a mi cuarto y veo a la mamá panda, por los próximos 5 años que viví en ese edificio, en ese apartamento, todos los días yo miraba al panda y yo decía, yo me acuerdo que tenía un panda chiquitico adentro, y yo me acuerdo, yo sé lo que vi, me acuerdo. Y esa fue la primera experiencia. Con 5 años ya yo tenía chance de ser una persona normal. No, no, quieres normal, normal, muy risueño eso, y eso es muy agradable, una persona que siempre se ríe es muy agradable y en eso comparto mucho contigo porque bueno, la risa siempre trae cosas buenas. No lo puedes atribuir eso también a alguna puerta dimensional, te lo digo por lo siguiente, y yo en este programa nunca
o casi nunca platico experiencias personales, no me gusta, y menos de otros individuos, pero a mí en una ocasión vivía en una casa pequeña, vivía yo solo, y vi un arete tirado, no sé cómo dicen en Colombia, un arete tirado en la escalera. Dije, bueno, aquí no ha entrado nadie. Al poco tiempo encontré un pequeño elefantito de oro. O sea, no estoy diciendo que un elefantito de papel, de oro. El arete se perdió, no sé cómo, el elefantito lo conservo. Y dije, ¿qué pasó aquí? Y un día toca la puerta un amigo y dije, oye, ¿cómo conoces mi dirección? Nunca le había dado la dirección yo a aquel señor. Y me dije, porque sé que aquí vives, me dijo. Y vengo a cerrar una puerta dimensional que tienes aquí. Yo la verdad estaba bastante sorprendido y platicaba con Pepe Guisado en España el mes pasado, cuando te metes a estas cosas de misterio, pues pasan cosas misteriosas o te empiezan a suceder cosas o grabas naves o lo que sea. Y, Sí, y el tipo sabía perfectamente, ya murió, dónde habían caído las cosas y con los líquidos cerró, ahí hizo un pequeño ritual y cerró aquel lugar y ya no volvió a caer nada. Y me enseñó a hacer eso. Entonces dije, bueno, ¿por qué pueden caer cosas físicas, agua también muchas veces? Y ahí te van a decir, tienes una gotera, pero no, es la planta baja. Entonces, ocurren cosas físicas extrañas, las llamo extrañas porque no son del común denominador de donde estamos ahorita, y, pero ahí están, esas dimensiones ahí están. Entonces, ese multiverso, esas múltiples personalidades que tienes tú, en este mismo momento pueden estar sucediendo cosas de hace 2000 años contigo mismo, en este mismo momento, solamente que en otro espacio dimensional y en otro espacio de tiempo. Yo le explico, el tiempo no es lineal. Yo no puedo regresar a cuando inicié la conversación con Shulami hace media hora. Podría regresar a esa conversación si hiciera un salto hacia el lado y ahí la podría estar viendo la conversación, pero del no lado. sobre la misma línea de tiempo. El tiempo ya pasó. Y entonces el tiempo del Toño de este momento al tiempo del Toño de hace una hora, ese Toño pasaría a ser su presente. Aunque estoy en un futuro, es algo muy complicado, pero ¿qué te parece, Tsunami, si hacemos un segundo programa una vez que tengas tiempo y hablemos un poco de todo esto de las apariciones, de la gente que ve gente que se ha ido, que los ha podido tocar físicamente, que se mueven objetos en su casa, por qué se mueven y cómo pasar a otra dimensión o a la cuarta dimensión para poder tener ese panorama del videojuego donde todos tus yo están jugando? ¿Qué te parece? Ay, me fascinaría. Entre más conversaciones así podemos tener y normalizar todo esto, mejor, porque es que siento que la mente humana lo ha sensacionalizado un montón y también la religión se ha encargado de alejarlo de la práctica humana. Y si simplemente normalizamos y aterrizamos todos estos conceptos y nos damos cuenta de que tú tienes experiencia, yo tengo experiencia, o sea, todos tenemos alguna experiencia, todo el mundo tiene, así sea una historia de fantasmas, todo el mundo tiene algo que le ha pasado que le deja la mente como en 5000 pedazos diciendo, pero es que eso no era posible físicamente. Entonces, sí, entre más conversaciones así podamos tener, mejor. Ya estamos tan aterrizados que todo lo que vemos creemos que es ahí. Conozco gente también, desafortunadamente, que me dice, aquí se acaba todo, te mueres, aquí se acaba. Y digo, el día que te des cuenta que aquí no se acabó, vas a decir, ¿por qué no aproveché más lo que tuve en la tierra o hice más? Porque ahí no se acababa. Esto tiene que continuar. Y esa es la experiencia que esa alma vino a vivir y cuando reencarne va a hacer más esfuerzo de aprovechar. Pues te agradezco mucho, Tsunami. Me dio mucho gusto saludarte aquí por Zoom para nuestros amigos del público. Ya saben, escríbanos a enigmasymisteriosradio@gmail.com. Sus comentarios, ya sean buenos o malos, son muy bien recibidos. Y las preguntas que tengan para ella, yo las iré anotando para un próximo programa, eh, hacérselas. Y la verdad que ha sido un placer platicar contigo. Muchas gracias. Igualmente, Antonio, como siempre, espero que tengas un hermoso resto de día y deseándole lo mismo a todos los oyentes. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias.